Saludos y bienvenidos. Este es el episodio número 239 de Verdad y Fe Podcast. Yo soy Rick Lipset. La pregunta de hoy es: ¿Jesús tiene dos voluntades? El tema de hoy vino a raíz de una pregunta que nos enviaron sobre Mateo 24:36, que también sale en Marcos 13:32, que la Nueva Traducción Viviente lo presenta así, y cito: Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Cierro cita. ¿Cómo es posible que Jesús no sepa algo? Esa es la incomodidad. Hace 4 años hicimos un episodio sobre este tema, voy a dejar el enlace en la descripción. La respuesta clásica a esta pregunta es que en su humanidad Jesús no sabía, aunque en su naturaleza divina sí. En la segunda parte de ese episodio viejo de hace 4 años di una alternativa de cómo pensar sobre estas cosas, pero basándome en la posibilidad de que en Jesús exista solo una voluntad. Pero hoy quisiera que pensemos un momento sobre la idea de que Jesús tenga dos voluntades. Con esto quiero corregir cualquier implicación previa de que en Cristo no hay dos voluntades. Pero antes de continuar, quiero aprovechar para recordarles que en verdadyfestore.com encuentras la mercancía de nuestro ministerio. Recientemente hemos añadido diseños nuevos en camisetas premium. Ve y chequealas en verdadyfestore.com. De regreso. La ortodoxia cristiana enseña que cuando Jesús se encarnó, asumió la totalidad de lo que conlleva ser un ser humano para así poder vivir la vida que un ser humano debió vivir y poder entregarse y redimir la humanidad por medio de su sacrificio. Como dice el teólogo Donald MacLeod, Cristo adoptó un cuerpo humano auténtico y un alma humana razonable. Cierro cita. Pero parte de esa alma razonable es tener una voluntad humana. El cristianismo dejó esto establecido por el Concilio de Calcedonia, por lo que la postura cristiana ortodoxa al respecto es que en efecto Cristo tiene dos voluntades, una humana de acuerdo a su naturaleza humana y la voluntad divina de acuerdo con su naturaleza divina. Los versículos que clásicamente se utilizan para defender esta postura son dos. Primero, Juan 6:38, que dice en la Nueva Traducción Viviente, y cito: Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Cierro cita. También en Mateo 26:39 leemos lo siguiente, otra vez en la Nueva Traducción Viviente, y cito: Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Cierro cita. Recordemos que Jesús mismo fue quien dijo: el Padre y yo somos uno, como lo vemos en Juan 10:30. Por lo que la postura oficial ortodoxa cristiana es que el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo también, comparten la misma voluntad. No hay división ni diferencia de opiniones en la Trinidad. Entonces, cuando Jesús afirma en Juan 6:38 y en Mateo 26:39 que Él tiene otra voluntad, debemos entender que esa otra voluntad es la humana. Una buena pregunta para hacernos es: ¿qué conlleva ser un ser humano? Bueno, si hacemos una listita, yo creo que podríamos llegar a estas conclusiones. Primero, tiene un cuerpo. Segundo, el ser humano tiene un alma que vivifica ese cuerpo. En tercer lugar, tiene una mente racional capaz de pensar creativamente. En cuarto lugar, tiene una voluntad o libertad de elección dentro de las capacidades que posee. Y en quinto lugar, tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Eso se refiere al espíritu, aunque en nosotros, sin haber sido redimidos por Jesús, pues nuestro espíritu está muerto. Entonces, si Jesús es completamente hombre, a la vez que completamente Dios, debe poseer estas características. La bomba teológica de hoy es que aquello que Cristo no ha asumido tampoco lo ha salvado, pero aquello que está unido a su deidad también es salvo, como dijo Gregorio. Para Cristo poder redimirnos tenía que asumir todo lo que somos para sí mismo también.
Sin embargo, es importante que podamos también mencionar que los teólogos capadocios añadieron un elemento que hace una gran diferencia a la comprensión de la economía de la Trinidad. Y cuando digo economía, no lo digo en el sentido monetario, sino en el sentido del orden de funciones que hay en la Trinidad. Los teólogos capadocios aplicaron el concepto de orden dentro de la Trinidad al conocimiento divino. Del mismo modo que Cristo obtuvo su filiación del Padre, también obtuvo de él su conocimiento. El Padre sabe primero y es la fuente del conocimiento del Hijo. Uno de estos teólogos, Basilio, afirmó que esta era la clave para poder responder lo que sucede en Mateo 24:36 o Marcos 13:32. Su conclusión sobre Jesús encarnado fue, y cito, no sabe cómo el Padre sabe, sino que sabe solo por el Padre. Cierro cita. Así es precisamente como nosotros mismos obtenemos conocimiento de Dios, por medio de la revelación. La diferencia es que al Jesús ser moralmente perfecto en su humanidad, no tenía el estorbo del pecado, por lo que recibía revelación de Dios y podía accederla tal como fue. Jesús tenía acceso a lo que Juan Calvino llamó la conciencia de Dios o el conocimiento implantado de Dios. La Biblia menciona que Jesús creció en sabiduría, estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Lo vemos en Lucas 2:52. Entonces Calvino arguía que Jesús, en su humanidad, obtuvo su noción del poder y deidad de Dios por medio de lo creado, como dice Romanos 1:19-20. Las promesas de Dios las obtuvo por medio de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y a través de su mamá, María, seguramente recibió las primeras nociones de quién era realmente y el destino que Dios tenía para su vida. Por eso Calvino afirmaba que, cito, no sería impropio decir que Cristo, que sabía todas las cosas, ignoraba algo debido a su percepción como hombre, cierro cita. Por eso el monotelismo, que es la creencia de que Jesús tiene solo una voluntad, fue declarado como herejía por la Iglesia. La Iglesia afirma el diotelismo, que significa que Cristo tiene dos voluntades. W. Robert Godfrey lo pone así, y cito, el monotelismo fue declarado herejía porque la Iglesia concluyó que la voluntad es, en extensión, una parte esencial de la naturaleza humana. Si Jesús no tuviera una voluntad humana, además de la voluntad divina, sería muy difícil verlo como verdadera y plenamente humano. Cierro cita. El pastor David Mathis ve la luz en medio de la turbulencia mental que nos provoca Marcos 13:32 y dijo al respecto, y cito, para los cristianos que afirman la deidad de Cristo, Marcos 13:32 parece un problema, pero lo que parece difícil a primera vista resulta, con una reflexión profunda, ser una gloriosa confirmación de la plena humanidad de Jesús. Cierro cita. Creo que ese es el punto detrás de todo esto. Jesús deseó ser tal y como tú y yo somos para poder rescatarnos. Pudo haberse quedado con su única naturaleza y no bajarse a nuestro nivel, pero lo hizo porque quería rescatarnos. La dificultad de la pregunta de hoy no debe desenfocarnos de la intención divina del Hijo en encarnarse para nuestro beneficio. Aunque para Él significaba complicación y dolor, lo hizo porque nos amó. Al final del día, saber eso es suficiente. Espero que este episodio sea de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. Envíanos tus preguntas, como la que contestamos hoy, o escríbenos para invitarnos a tu iglesia, congreso o retiro a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales. Estamos en YouTube, donde te invitamos que des like, subscribe y a la campanita para que seas alertado tan pronto subamos contenido nuevo. Puedes encontrarnos en formato de podcast por Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas similares. Y en verdadyfestore.com encuentras nuestra tienda de mercancía. Entra ahora mismo para que apoyes nuestro ministerio de apologética con tu compra. Tenemos diseños de carácter apologéticos y evangelísticos. Visita verdadyfestore.com para que veas la colección y consigas tu diseño favorito en este mismo momento. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.